Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se inscribieron en nuestro webinar. Nuestro webinar trata de manejo de residuos hospitalarios para los prestadores de salud, haciendo una actualización al 2022, ya que hay algunos cambios que se vienen presentando en la normatividad. ¿Qué es lo ideal? Que al final hacemos todas las preguntitas y las vamos resolviendo como para ir avanzando rápidamente en nuestro webinar. Mi nombre es Lindsay Carvajal, soy especialista de gerencia y calidad en salud, apoyando a todos los profesionales de la salud. Llevo en esto aproximadamente unos 10 años. Entonces, bueno, no siendo más, damos inicio a nuestra presentación. Bueno, tenemos como nuestro marco legal, son normas que están expedidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, que son las que nos dan el alcance y el manejo para poder saber qué es lo que nos rige a los prestadores de salud y a otros servicios también en el tema de los residuos. Entonces tenemos primero pues el Código 9, que es el Código Sanitario, que está hecho desde 1979, donde aparecen varios decretos a lo largo del tiempo. Está el decreto 4741 del 2005, que es el que reglamenta parcialmente la gestión de los residuos integrales. Luego aparece la resolución 1164 del 2002, que es el que nos adopta el manual del Plan de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, el PEGIR. Luego tenemos la resolución, la 2184, que esas son las dos nuevas, que son las que nos hacen como la actualización de los residuos hospitalarios, que nos indica em, los códigos de colores blanco, negro, verde para los prestadores de salud. Aquí se implementa caneca verde, caneca blanca, caneca negra. Vamos a seguir teniendo la caneca roja. Y luego aparece la resolución 1344, por el cual se deberá hacer digamos, esta transición a lo largo del tiempo, gradualmente, en cada uno de los prestadores de salud. Iniciamos con Iniciamos con los generadores de los residuos infecciosos. ¿Quiénes somos generadores de residuos infecciosos? Pues según el decreto 780, todos los prestadores de salud que aparecemos en los servicios de habilitación de la resolución 3100 como profesionales independientes, IPS, otras instituciones prestadoras de salud, son los que abarca el decreto 180 para realizar como residuos hospitalarios peligrosos, vías sanitarios. Y aparece en la resolución 1464 otros sitios de actividades, que son los centros veterinarios, las morgues, las funerarias, los centros de tatuajes, entidades educativas, entre otros. ¿Listo? Entonces iniciamos pues esto básicamente es lo que hacemos en el día a día de nuestros consultorios. ¿Quiénes somos los generadores? Pues los prestadores de salud. ¿Cuál es la segregación que debemos hacer? Entonces, en este momento está la canica roja. Muchos tenemos, como llevamos prestando servicio anteriormente, entonces muchos tenemos todavía la caneca roja, la caneca verde, la caneca gris. Y hacemos la segregación en cada una de estas canecas para hacer la clasificación de los residuos hospitalarios. Luego lo llevamos al transporte interno, que es cuando los metemos en las bolsas rojas grandes, los llevamos al almacenamiento central de nuestros servicios de consultorio. En muchos estamos en edificio, otros estamos en consultorio, digamos, solitos, entonces muchos hacemos la recolección, que es sacar los residuos hospitalarios. El transporte, pues ya tenemos diferentes empresas, está Ecocapital, está Descom, está Ecoentorno, bueno, hay varios lugares a los cuales tenemos contratados los servicios. Hay una nueva actualización con el tema de Ecocapital, más adelante la vamos a tocar.
Pero por ahora seguimos manejando el mismo, digamos que el mismo funcionamiento. Ecocapital y cada una de estas empresas, Descon, Ecoentorno, y bueno, y entre otras, hacen su disposición, su tratamiento. Cada una de esas empresas debe tener licenciamiento vigente por el Ministerio de Ambiente para poder hacer la disposición final de los residuos. Vamos a hacer un recorderis de cuáles son nuestros residuos biosanitarios. Entonces tenemos guantes, tenemos vendas, tapabocas, algodones, gasas, cuellos de jeringa, tapas desechables, los bajalenguas en muchos centros de salud, que son nuestros residuos biosanitarios, que son los que utilizamos en las consultas diariamente. ¿Cuáles son nuestros residuos anatomopatológicos? Entonces, son todas las muestras de tejido los cuales nos indican una enfermedad que padece, pues en este caso, un ser vivo. Y en este caso pueden ser tumores malignos y benignos, son las llamadas biopsia. Entonces, de esto podemos tener pues los que sacamos sangre, que son los fluidos corporales, y, eh, y las llamadas, y lo mismo de las biopsias. Todos sabemos, pues bueno, muchos prestadores de salud utilizamos esto diariamente. Entonces nuestros residuos, o bueno, nuestros insumos, nuestros dispositivos, que son nuestros cortopunzantes, son las agujas, bisturí, las láminas de vidrio, la lacenta, las cuchillas, los palos de naranja, los bajalenguas, entre otros, ¿vale? Estos son de una clasificación única que se debe hacer en un guardián como disposición final para poder entregar a la empresa de recolección de residuos hospitalarios. No olvidemos que estos debemos, digamos, manejarlo de forma segura. Es importante que contemos con la persona que hace la recolección de estos residuos, pueda contar con su ARL para evitar, pues, sanciones, multas hacia estos prestadores de salud, ya que son dispositivos, pues, demasiado delicados con el tema de salud. Entonces, nuestra clasificación de los residuos se clasifica en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos, vamos a hacer un recorderis, que son todos los que son biodegradables, inertes y comunes, plásticos, tapas, desechables, ¿vale? Nuestros residuos químicos, entonces están los metales pesados, los metales reactivos, los aceites usados, los fármacos, los citotóxicos. En los residuos, que está la clasificación de los residuos peligrosos. En nuestros residuos peligrosos también vamos a encontrar nuestras infecciones de riesgo, que son todos los residuos visionetarios, que son los que acabamos de ver, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los de animales. Estos de animales son para centros veterinarios, obviamente, que son quienes, pues, tratan todo el tiempo con estos pequeños amigos que nos acompañan en nuestras casas. Finalmente, tenemos en residuos peligrosos también los que manejamos como residuos reactivos, los contaminadores nucleares, perdón. En nuestra transición de colores, entonces vamos a tener nuestros consultorios o nuestras IPS están manejando la caneca roja, que son las mismas de los biosanitarios, que son las que acabamos de ver, nuestro guardián, que sigue siendo roja. Recordemos que en cortopunzantes el guardián debe estar siempre, o debe llenarse las tres primeras partes y no totalmente hacia el tope. Debe tener solo el contenedor, el que es la punción, más no el que lo guarda o el empaque en el que viene. ¿Listo? Y para nuestra transición de colores, entonces vamos a tener nuestra caneca blanca y nuestra caneca negra. Nuestra caneca verde son para todos los residuos aprovechables, o sea, por ejemplo, lo que barremos en el consultorio, que puede salir como polvo, digamos que residuos normales que uno barre. En nuestra caneca blanca van a estar todo lo que son los residuos aprovechables como el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, los metales, que reemplazaría a la caneca gris. Y finalmente tenemos la caneca roja, perdón, la caneca negra, donde la caneca negra
es la que vamos a tener, digamos que los residuos de papel higiénico, servilletas, cartones, todo contaminado, y la caneca negra reemplaza a la verde. Entonces, esta es nuestra transición de colores. Entonces, nuestros consultorios y nuestras IPS vamos a tener caneca roja, caneca blanca y caneca negra. Caneca verde, pues para el tema de todo el barrido que nos sale, pues el mugre, por decirlo así, que nos sale en nuestras instituciones. Finalmente, bueno, con el tema de los residuos biosanitarios, lo ideal es poder marcar los residuos biosanitarios, los cortopunzantes, los anatomopatológicos con el tipo de residuo. En la institución puede ser la IPS o el nombre del profesional independiente, la área, entonces colocamos, en este caso puede ser fisioterapia, odontología general, medicina, bueno, cualquiera de las áreas que ustedes estén prestando los servicios y obviamente la fecha y la hora en la que se entrega ese servicio. Esa es la rotulación que piden las empresas de los residuos hospitalarios a los que tenemos contratados nuestros servicios. Para los residuos de COVID y para las instituciones y los profesionales independientes que estemos en contacto con los pacientes de COVID, es importante que Ecocapital más que todo diseñó un plan donde estos residuos deben ser selectivos y deben empacarse en doble bolsa roja. Estas orientaciones las dio el Ministerio de Salud recién empezó la pandemia. En este ámbito de la pandemia para manejar estos residuos que son los pacientes, pues que de alguna forma pueden estar contagiados de COVID. ¿Listo? Lo ideal es desinfectar la primera bolsa, hacerle la aspersión y rotular y luego en otra bolsa, encima ya poderlo sellar y entregar a nuestra empresa de recolección de residuos. Aquí tenemos la segregación en la fuente. ¿Cuál es la idea? Aquí tenemos las canecas clásicas, que son la verde, la gris y la roja. Estas son nuestras canecas clásicas, las que veníamos usando toda la vida. Entonces, la ideal es que nuestras canecas vengan de pedal, que tengan tapa, que sea de abrir y cerrar, que su capacidad sea adecuada a la capacidad que nosotros manejamos en nuestros consultorios o en nuestras IPS, sí, que no sea una caneca pequeña y pues que dentro de esa caneca se estén saliendo nuestros residuos tanto hospitalarios como de manera general. Y debemos tener pues en nuestra central de residuos los contenedores separados y señalados por el tipo de residuos que manejamos y almacenamos. Finalmente, como lo dice la norma, la 3100 y la 1441 y la 2003, debemos tener pues en cada uno de nuestros consultorios o de nuestros centros de servicio las rutas internas por donde manejamos normalmente nuestros residuos hospitalarios. Entonces, debemos tener por dónde salen nuestros residuos, los biosanitarios, los ordinarios y los de reciclaje. Debemos hacer el lavado y desinfección de los elementos que utilizamos para poder tener la recolección de estos residuos. Lo ideal es que de nuestros consultorios o de nuestras IPS estemos constantemente sacando nuestros residuos, que esto no quede dentro de las áreas de servicio donde prestamos los servicios. Y pues ya dependiendo de cómo ustedes tengan sus sistemas de recolección con las empresas, entregar esto a las debidas empresas, pues para que no se nos acumulen todos los residuos hospitalarios dentro de nuestros servicios. En nuestro almacenamiento interno, pues debemos tener una capacidad suficiente para nuestros residuos. Los que manejan los residuos anatomopatológicos deben almacenarse a una temperatura de 4 grados centígrados. Recordemos que en esta central de almacenamiento deben ser paredes lisas, de fácil limpieza, donde haya el control de las plagas. Debe haber una báscula para el control de nuestro pesaje, listo, de los residuos. Debemos tener, no se nos olvide que debemos tener un punto hidráulico y un sifón para tener el lavado que se debe tener en este almacén central.
Si estamos en una IPS, pues este debe permitir el acceso de un vehículo de recolección, si fuese el caso. Y el almacenamiento, recordemos que cuando son muy grandes, que cuando ya prestan un servicio de una capacidad muy grande, pues los debe tener una capacidad de 60 kilogramos por la caneca que vayamos a tener. Recordemos nuestros sistemas de pesaje, que pueden ser el digital, que es digamos que lo último que se viene usando, o el manual, que es donde tomamos la medida según lo que nos vaya midiendo en nuestros residuos biosanitarios. Cada central de recolección donde tengamos nuestros residuos o donde almacenemos nuestros residuos hospitalarios debemos tener nuestros elementos de protección, ya sea una bata, los guantes, gafas de protección. Bueno, en este caso puse una imagen de una persona que está súper bien protegida porque a veces pueden estar estos residuos hospitalarios en exposición y causar un accidente o un incidente al prestador que nos recoge los residuos hospitalarios. Bueno, se nos acerca la presentación de nuestros residuos hospitalarios para Cundinamarca. Bueno, para los diferentes departamentos hay dos tipos de presentación. Entonces voy a empezar con Bogotá. En Bogotá se debe hacer por medio de la plataforma Ciro, donde hay dos tipos de prestadores que son los prestadores A, que son los que nos presentan los servicios de cuidados intensivos intermedios, los de salas de cirugía, los de diálisis renal, laboratorio clínico y salas de partos. Ellos hacen los reportes semestralmente. Y los de prestadores de tipo B son los prestadores, los profesionales independientes y las demás IPS que no prestan esos servicios y hacen el reporte anualmente. Entonces, estos son los que, digamos que los dos tipos de reporte que se deben hacer en la plataforma Ciro. Recordemos que en Bogotá está para presentarse el reporte a partir del 1 de enero de cada año hasta el 29 de marzo del mismo año. Ya después de esta fecha se puede presentar, pero ya sería una presentación extemporánea. Entonces, lo ideal es tener todo a la mano y poder presentar. ¿Qué pasa si cerramos nuestro servicio? Debemos presentarlo, sí deben presentarlo. Por ejemplo, si cerramos nuestro servicio el año pasado en octubre, debemos hacer la presentación del año de enero a octubre y de octubre a diciembre en cero. Y en nuestra descripción colocar pues que se hizo el cierre definitivo o temporal de nuestro servicio. Para la presentación de servicios de Cundinamarca, bueno, en este caso Cundinamarca, Antioquia, Cauca, digamos que los demás departamentos, se hace una presentación semestral y anual. Cada uno tiene una plantilla. Cada departamento tiene una plantilla muy similar, donde se hace la segregación del consolidado del RH1. Luego se hace el formulario de los residuos hospitalarios similares, que es como toda la información sumada, que estas dos primeras se hace de manera semestral, o sea, se está presentando a mitad de año, y los indicadores de gestión y la gestión interna que hacen que se hacen en cada una de los prestadores de salud se hace de manera anual. Entonces se hace un consolidado de manera anual. Recordemos que los demás departamentos solo tienen una fecha de presentación que es desde el 1 de enero al 29 de enero. Entonces hay que hacer la presentación de este informe semestral. ¿Qué pasa si yo no hice la presentación, por ejemplo, en el año pasado, en julio, que sería mi fecha de corte semestral? En julio, lo ideal es hacer la presentación ahorita en enero de todo el año. Y en el correo que se envía a cada uno de estos departamentos que son los encargados como de llevar el registro, cabe hacer la aclaración. No se realizó la presentación en el tema, en el tiempo oportuno, pero estoy haciendo la presentación del año 2021 para la generación del reporte. Es indispensable que se haga y se tenga. Para los que de pronto no tienen la plantillita y de pronto saben llenar esto, pues me escriben, me pueden escribir ahí por el mensaje interno para yo podérselas enviar. ¿Listo? Me mandan el correíto.
Finalmente tenemos para Bogotá, tenemos una nueva, bueno, como un nuevo cambio, se puede decir. Entonces, Ecocapital deja de ser una empresa prestadora de residuos hospitalarios por parte del distrito, y a partir del 1 de febrero, las personas, los prestadores que tengan contrato con Ecocapital deben hacer una inscripción mediante el Ministerio de Ambiente. Em, ¿Cuál es el proceso? Entonces, pues se entra a la página del Ministerio de Ambiente, se da clic en servicios, luego se entra a servicios de ciudadanía, ahí se le da guía de trámites, y en guía de trámites uno debe registrarse con un usuario y una contraseña para poder registrar ese en el Ministerio de Ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de Ambiente va a empezar a regir a los prestadores de salud de Bogotá para la recolección de los residuos. Luego debemos contar con una empresa que tenga la licencia de recolección de residuos, la licencia de ambiente de recolección de residuos vigente por el Ministerio de Ambiente. Entonces hay varias empresas a las cuales, déjenme revisar, yo tengo por aquí un listado para darles como unas ideas. Varias empresas a las cuales pues podemos empezar nuevamente contratación con la recolección de residuos. Recordemos que para que nos recolecten residuos nos piden el REPS, que es el registro especial de prestadores de salud, o lo que ustedes a veces llaman o conocen como la estrellita de habilitación, la cual esa nos da un código de habilitación. Para Bogotá empieza por 1100, para Cundinamarca empieza por 25, 00, 015, bueno, hay diferentes números de código. Nuestras empresas que podemos tener son Ecosoluciones, bueno, Ecocapital va a prestar servicio, pero de manera particular. ¿Esto qué quiere decir? Que las tarifas muy seguramente van a cambiar, van a ser un poquito más altas de lo que se venían manejando. Entonces hay que tener en cuenta esto. En Cundinamarca sigue estando Descon. Eh, Aquí tengo, voy a buscar la siguiente. Está Gestión Integral Ambiental para Bogotá también. Está Grupo Inquenio, que también tiene licencia para gestión ambiental. Puede ser para Bogotá y para Cundinamarca, gestión ambiental. Los que de pronto no tengan o deben hacer la renovación de su contrato. Para Cundinamarca está Ecología y Responsabilidad Ambiental también. Bueno, hay una lista grande de prestadores de servicio para la recolección de residuos. De pronto el que también quiera tomarla me escribe al correo, al último correo donde se les envió el link de Recorderis para poderle enviar. ¿Listo? Finalmente, bueno, debemos tener en cuenta que se nos vienen ya las fechas de presentación. Entonces, para el que no sepa, para el que de pronto le genere alguna duda, me escribe al correo y yo pues con mucho gusto le resuelvo las dudas. Voy a revisar aquí si tenemos en el chat, alguna pregunta. Aquí, ok, me puede regalar la plantilla. Listo, la plantilla. Finalmente, pues damos por terminado, como les dije, eran 20 minuticos de todo el tema de residuos hospitalarios. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, que me escriba en el chat, y si no, pues damos por finalizado el webinar.